Muy buena, profesor. A continuación haré la presentación de mi proyecto de investigación, el cual es una comparativa de los modelos tradicionales y la metodología BIM, específicamente en un caso de coordinación de interferencias. La idea principal en este caso básicamente tiene que ver con el tema de no la eliminación de un método como tal, sino más bien entender que las condiciones o la metodología BIM aporta mayor valor que el flujo tradicional o los software en dos dimensiones. Entonces aquí la pregunta central es cómo coordinar mejor antes de construir, antes de llegar a, por ejemplo, en este caso, interferencias. Porque muchos problemas de obra nacen de interferencias que no fueron detectadas en su etapa de diseño o de elaboración previamente. En los edificios actuales, diferentes sistemas comparten espacios muy reducidos. Cada vez es más compacto y pues entonces esto demanda más temas de diseño. Por ejemplo, ductos de ventilación, tuberías sanitarias, bandejas eléctricas, elementos estructurales y cielos rasos pueden coincidir en una o varios puntos de la obra. El problema es que cada disciplina puede desarrollar planos correctos, pero tradicionalmente de forma independiente. Pero cuando se integran en un solo proyecto, los sistemas aparecen con conflictos. Una tubería puede atravesar una viga, una bandeja puede invadir el espacio de un ducto o un equipo puede quedar sin acceso de mantenimiento. Cuando estos problemas se descubren en la parte de la obra de la construcción, generalmente generan rediseños o atrasos o, o aspectos que tal vez no se tuvieron contemplados al inicio de la proyección de la obra, lo que genera pues si no se detectan a tiempo, pues, a futuro pues pérdida de materiales, mayor costo, sin haberse hecho una previa coordinación al respecto. El objetivo general en el caso de mi investigación fue analizar la aplicación del método BIM comparándolo con los software en dos dimensiones tradicionales para detectar, comunicar y coordinar interferencias en el sistema o la metodología MEP durante la generación de la documentación técnica. Para eso se trabajaron tres objetivos específicos. Primero, describir cómo funciona la coordinación con documentación en dos dimensiones y con modelos con la metodología BIM. En segundo lugar, identificar ventajas y limitaciones de ambos métodos como base en fuentes técnicas y académicas. Y en tercer lugar, proponer un procedimiento de coordinación entre ambos métodos eh, para un caso aplicable o hipotético, perdón. Esto permite que la investigación no se quede solo en teoría, sino que también nos permita eh, tener un procedimiento y pues no se elimine uno o el otro método. El flujo en los software de dos dimensiones sigue siendo útil y es muy tradicional, muy práctico y no debe ser razón para descartarse a razón de las nuevas metodologías, ya que permite elaboración de plantas, cortes, detalles y diagramas con control gráfico directo. Además, requiere menos configuración inicial y muchas oficinas todavía lo utilizan en principales documentaciones. Es muy común el uso aún del plano como tal, ¿no? AutoCAD, por ejemplo. Sin embargo, sus limitaciones aparecen cuando el proyecto tiene muchas disciplinas, cambios frecuentes o sistemas concentrados en espacios reducidos. En esos casos, el equipo debe comparar manualmente planos, secciones y detalles. El mayor reto es que muchas relaciones espaciales deben reconstruirse mentalmente. Una interferencia que no se vea claramente en planta puede aparecer en secciones o en la obra como tal. Además, cuando se hace un cambio, hay que actualizar todos los documentos afectados, de hecho prácticamente manual. Eh,
Mientras tanto, con el tema o con la metodología BIM, no hay que tener claro, digamos, que no se debe entender solamente como un software de modelado. Más bien es una metodología para gestionar información del proyecto en general, con la unificación de varias disciplinas. Es un flujo BIM, cada disciplina desarrolla su modelo, por ejemplo, arquitectura, estructura, mecánico, eléctrico, plomería, y luego esos modelos se vinculan o coinciden para el chequeo de posibles interferencias. El proceso incluye verificación de coordenadas, niveles, versiones, reglas de revisión y responsabilidades adquiridas. A partir de ahí se ejecutan pruebas de interferencia, se asignan incidencias, se corrigen modelos y se vuelve a la verificación. La ventaja del método BIM permite revisar de forma tridimensional y repetir pruebas de manera consistente, pero siempre necesita una buena organización de la información. Ok, dentro de el caso hipotético que me planteo, según la evidencia revisada, una parte importante de las incidencias tiene que ver con procesos de coordinación, deficiencias del modelo o decisiones pendientes entre disciplinas. Por eso, detectar una colisión automáticamente no significa que el problema ya esté resuelto, sino más bien el método BIM puede generar muchos resultados, pero algunos pueden ser duplicados, falsos positivos, como suele llamársele, o conflictos de baja prioridad. Estos, entonces, el criterio profesional sigue siendo indispensable en esta parte para clasificar, priorizar, asignar responsabilidades y cerrar cada incidencia. En este caso, la herramienta permite o me da el manejo de la coordinación real del equipo de trabajo. Eso sí. Ok, en esta parte tenemos que los software en 2 dimensiones trabajan con, por ejemplo, plantas o cortes separados, mientras que la metodología BIM relaciona la información de un modelo como tal. En, En la parte tradicional depende de la revisión visual y la superposición, mientras que en la parte BIM permite la automatización y la revisión en 3 dimensiones. En cuanto al tema de cambios o actualizaciones que se den, los métodos tradicionales exigen actualizar varios archivos o vistos manualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo modifico algo, lo debo hacer de forma manual, pero en cada una de las plantillas, de las etapas que tengo. En cuanto a la parte de la metodología BIM, permite en estos casos una mayor consistencia siempre que el modelo esté bien gestionado, bien argumentado y articulado entre las diferentes disciplinas. En conclusión, no es que el método BIM siempre sea mejor, sino que permite una ventaja de optimizar tiempo para, para, para un mejor manejo de varias disciplinas en un proyecto. Ok, dentro del caso hipotético que me planteo, podemos observar en este caso una viga estructural, un ducto, una tubería y una bandeja eléctrica. El primer conflicto aquí es un tema físico, la tubería atraviesa la zona de la viga. El segundo conflicto básicamente funcional es que la bandeja eléctrica invade el espacio del ducto. En un plano del método tradicional en 2 dimensiones, estos conflictos podrían no ser evidentes si solo se revisa la planta como tal. Con la metodología BIM, el equipo puede visualizar el problema en 3 dimensiones, perdón, y registrar la incidencia. La solución no es automática, no se puede mover cualquier elemento sin analizar sus restricciones. Por ejemplo, la viga normalmente no se modifica sin rediseño estructural. La tubería sanitaria debe conservar pendiente. El ducto necesita sección suficiente
La bandeja eléctrica requiere radios de curvatura, soporte y accesibilidad. Por eso se necesita una coordinación entre las diferentes disciplinas. Para este caso en particular de mi investigación, la propuesta en sí es aplicar un protocolo proporcional, no simplemente como solución rápida la compra de un software más sofisticado. Primero se debe definir los usos de la metodología BIM, las coordenadas, el nivel de desarrollo, calendario y tolerancias. Después, cada disciplina debe revisar su modelo antes de compartirlo. Luego se federan, perdón, las versiones aprobadas y se ejecutan pruebas de interferencia. Las incidencias se deben clasificar, asignar a un responsable y establecer una fecha de respuesta. Después se corrige en el modelo autoritativo, se vuelven a verificar y finalmente se emite la documentación coordinada. Este proceso permite que la metodología BIM funcione como una metodología de coordinación y no solo de modelado, digamos, bonito como tal. Debe existir un protocolo. Ok, en este caso, dentro de la investigación que realicé, la idea principal es que la metodología BIM conviene cuando la información coordina o aporta un valor que el esfuerzo de modelar. Es decir, digamos, en proyectos pequeños, con pocas disciplinas o poca complejidad, un flujo en dos dimensiones bien controlado puede ser suficiente. Pero cuando aumenta la densidad de las instalaciones, los cambios, las disciplinas involucradas y el riesgo de retrabajo, entra en juego o suele ser más útil la metodología BIM. En conclusión, la metodología BIM mejora la detención, comunicación y el seguimiento de interferencias, pero no reemplaza el criterio técnico. Por otro lado, la coordinación sigue dependiendo de profesionales capaces de analizar restricciones, toma de decisiones y la documentación de soluciones. En síntesis, la metodología BIM no elimina los problemas de coordinación por sí solo. Lo que hace es volverlos visibles antes, organizarlos mejor y permitir que el equipo lo resuelva con mayor trazabilidad. De mi parte, a grandes rasgos, esta es mi investigación referente a modelos tradicionales en dos dimensiones y la metodología BIM, específicamente en la coordinación de interferencias. Muchas gracias.